Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de saludarles esta tarde. Ya llevamos muchos días de actividad del festival y esto, pues, ¿por qué no? También es parte de las actividades de la 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey. Estamos muy contentos de colaborar con el municipio de San Pedro en este espacio que nos otorgaron para hablar de cine. Y bueno, el cine como tal, evidentemente no nada más es un arma de transformar, bueno, más bien es un arma de transformación de ideas, no nada más es un espacio de entretenimiento, porque muchas veces vamos al cine y pues nada más así como quiero despejarme 2 horas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho pensar en el cine justo como un medio en el que se puede denunciar algún tipo de situación o en un espacio a través del cual se pueden transformar ciertas ideas. Y bueno, pues ahora toca el turno pues de platicar y de dialogar con la gente de Mensaje Interrumpido, este documental que ha dado mucho de qué hablar, no nada más por el tema, sino por sus protagonistas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, primero quiero presentarlos. Jaime, director del festival, Juan, productor, y Mayra, Jesús, Flor y Ernesto, que son los protagonistas de esta historia tremenda que nos narra una situación que se vive en nuestro país desde hace muchísimos años, pero quién mejor que ellos, que son los propios protagonistas de esta realidad retratada en este documental, para que nos cuenten pues la situación. Yo quisiera primero muy rápido, Jaime, si nos puedes platicar, así como en contexto para la gente que no ha visto el documental, que ahorita nos van a switchar en la cámara también la página web de Artículo 19, que es en donde está la película, y la gente la puede ver totalmente gratis en línea. Pero si nos puedes dar como una pequeña sinopsis de qué va la película, como para que la gente que no la ha visto de volada terminando esta charla, pues se vaya corriendo a ver el documental y después de escucharnos. Muchas gracias por la invitación, Janet. Muchas gracias al Festival de Cine de Monterrey por esta plataforma. El documental son 4 historias de periodistas que se arriesgan día a día para llevar la noticia en este México que es el segundo país más peligroso en el mundo para ejercer periodismo, solo atrás de Siria, ¿no? Atrás de país en guerra. Eh, entonces, trata de estas 4 historias donde queremos retratar un poco el mapa de México, ¿no? Una historia es en Coahuila, en la Ciudad de México, en Puebla, otra en Oaxaca, eh, tenemos en Reynosa. Entonces la idea es retratar a los periodistas de carne y hueso para que no nos quedemos con la narrativa del periodista chayotero o el periodista que está a favor del poder. Lo que queríamos hacer nosotros era mostrar a los periodistas que están a favor de la sociedad y a favor de nosotros y que no están en el centro de México, ¿no? En la Ciudad de México luego se vive una burbuja o en las capitales se vive luego una burbuja de seguridad que no hay fuera del centro del país, por eso nos interesaba también contar estas historias del interior de la República, donde además de que los periodistas se encuentran en situaciones precarias de que a veces hay periodistas que trabajan la nota a 50 pesos, ¿no? O problemas así de precarización laboral, pero también se encuentran con problemas contra el narcotráfico, con servidores públicos corruptos, con empresarios que quieren hacer las cosas mal y pues tenemos aquí a los periodistas que son los que se encargan de platicar estas cosas que se están haciendo mal, ¿no? Que lo que está haciendo mal el gobierno, lo que están haciendo mal los empresarios, lo que está pasando con el crimen organizado, y al final de cuentas eso es lo que genera que haya un ambiente tan hostil alrededor de ellos, porque los únicos que que estamos a favor de ellos somos la sociedad, porque su trabajo a los que nos ayuda es a nosotros como sociedad. Entonces, de eso se trata. 4 historias de periodistas de carne y hueso que luchan por sobrevivir en México. Muchísimas gracias. Y entonces yo quisiera empezar preguntándole, bueno, es que todas las historias la verdad es que son súper fuertes,
pero quiero preguntarle primero a Mayra, por lo que tú narras de tu propia historia y de la situación que no has podido, bueno, no sé si este momento ya pudiste dialogar con tu mamá y con tu hija, pero cuando te propusieron Juan y Jaime hacer este documental, ¿no tuviste temor de alguna otra situación o de expresarte, como te sentiste segura de contar tu historia? Hola, buenas tardes, gusto en saludarlos. Cuando a mí me contactaron los chicos de Grupo Isla para este documental, el único temor que en algún momento tuve, ni siquiera cuando lo acepté, sino un poquito después, un punto intermedio, que todavía estaba fuera del país, era si yo seguía apareciendo en algo, probablemente provocaba mayor distanciamiento el que continúo teniendo con mi familia, sobre todo con mi hija. Pero a estas alturas estoy 100% segura de la decisión que yo tomé, porque es bien importante que la gente sepa lo que se vive en nuestro país, porque ahorita, bueno, en la actualidad hemos tenido la oportunidad de participar en este documental nosotros 4, pero son muchísimos, muchísimos compañeros y compañeras los que viven situaciones muy similares a las de nosotros o todavía más crudas, porque muchos pasaron a formar parte de las estadísticas de los desaparecidos, de los secuestrados, de los que ya no están. Nosotros tenemos oportunidad de vida, tenemos oportunidad de seguir, tenemos oportunidad de tener voz, de que nos escuchen, y ahora con esta opción de que están las redes sociales, de que no solamente a través de un medio de comunicación como estaba antes, sino que ahora a cualquier parte del mundo como está este documental, mucha gente se puede enterar de lo que sucede y de ahí pueden surgir muchos otros cuestionamientos, muchas otras preguntas que la misma puede hacer a todos y cada uno de los periodistas que estén activos para que tenga la sociedad mayores respuestas de lo que está sucediendo, no solamente hacia los agravios hacia nuestra persona como periodistas, sino para la misma sociedad en general. Claro, claro. Y la verdad es que admiro muchísimo su valentía, no solo por la labor de ejercer el periodismo en este país y bajo estas circunstancias, sino por además después de las situaciones de las que cada uno vivieron, que cuentan en el documental, que sigan ejerciendo. Bueno, creo que Flor no, pero bueno, eso ya no lo contará en el documental, que la gente lo vea, que no le vamos a spoilear más. Entonces, después de estar en este proceso de trabajo, de contar esta historia, que no sé si para algunos de ustedes fue algo como un poco sanador, incluso creo, los procesos son muy extraños, ¿no? Los procesos de sanación, pero a la vez en el momento de hablar, a lo mejor fue un poco de sanación. ¿Qué cambios ven después de este trabajo en el contacto con los medios, incluso en el contacto con el público después de ver estas historias? ¿Qué nos puedes contar por ahí, Ernesto? ¿Cómo ha ido con ustedes en lado B? Había puesto el micrófono en mute. Mira, no lo sé si efectivamente tiene un asunto de sanación, pero sí hay una parte, por supuesto, sin duda catártica, de contar, pues primero, cómo ha sido el camino para, desde esta decisión tan, no sé si aventurada sea la palabra, sino esta decisión que tomamos de lanzarnos a conformar un medio independiente en Puebla, que fuera a contracorriente en todos los sentidos a la forma tradicional en cómo se construyen medios en este país, ¿no? Y digo en este país porque pues, lo hicimos en Puebla, pero igual pasa en Tamaulipas, igual pasa en Oaxaca, igual pasa en cualquier parte del país, que es el poder político generalmente o el poder económico, el que busca tener una influencia política, que son quienes impulsan medios de comunicación, ¿no? Y entonces los periodistas aceptamos ese papel de ser empleados de gente que busca un beneficio político o un beneficio económico, sobre todo político, pues, ¿no? En la construcción de un medio de comunicación. Y la B quisimos hacerlo de manera diferente, pues dijimos, no va a ser un medio
así, no va a ser un medio con padrinos políticos, no va a ser un medio, sino va a ser un medio hecho por periodistas para hacer periodismo. Y eso nos ha llevado, nos metió en la dinámica de ir a contracorriente en Puebla, con, pues hasta con la manera tradicional de reportear las cosas, ¿no? Porque pues, sabiendo que éramos un medio pequeño, pues no podíamos competir informativamente con medios que tienen mucha tradición periodística y que sacan 50 notas al día, ¿no? Nosotros no podíamos competir con eso y entonces decidimos que nuestra lógica iba a ser distinta en cuanto a la producción periodística. Entonces, contar todo eso pues a un público mucho más amplio y mirarlo en retrospectiva a pues ya 9 años que tenemos con este proyecto, no sé si sana, pero por lo menos alimenta, ¿no? Alimenta el corazón. Porque es darte la oportunidad de reflexionar y de mirar y de decir, híjole, pues sí han sido 9 años bien complicados, pasamos por el asalto en el que tuvimos, donde llegó gente armada, se metió gente armada en la redacción, nos encañonaron con armas de fuego, nos tiraron al piso, se llevaron todo lo que teníamos, y después pararnos y mirarnos a las caras y decir, preguntar qué hacemos, y que la única respuesta que encontramos en ese momento fue, pues no bajar los brazos, ¿no? Es decir, esto no nos puede tener, si la misión es hacer periodismo, pues sigamos haciendo periodismo. Y mirarlo, te digo, después de 9 años, no sé si sana, pero sí alimenta. Entonces, eso es como reconfortante, no solamente, por supuesto, para mí, sino para todo el equipo, porque se ven ahí, pues, ¿no? Porque en la película, pues, aparecemos todos, y la gente que salió, todos y todas, y la gente que salió, más bien todas, porque es un equipo conformado en su gran mayoría por mujeres. Y entonces verse ahí en la pantalla, diría grande, aunque en grande solamente lo he visto creo que una vez, ¿no? Cuando fue la premiere en la Ciudad de México. Sí es reconfortante saber que a pesar del largo camino y lo complicado y las piedras y las penurias y la precariedad, que bueno, eso no es solamente del lado B, sino en general la que vive el gremio, se han conseguido cosas, ¿no? Se han marcado rutas, se han, pues no sé, se ha conseguido que ese sueño que empezó hace 9 años siga siendo una meta a seguir. Que siga siendo real. Pero tú has visto que después del documental, tú has visto que después del documental de las proyecciones la gente recibe el periodismo independiente de una manera diferente. Es decir, sí, en el momento en que la gente, en las proyecciones donde hemos estado, donde hemos podido participar y donde hemos podido retroalimentarnos con el público, ha sido creo que una, ¿no? Porque todas las demás, pues ya nos cruzó la pandemia y solamente podemos vernos así, ¿no? A la distancia. Pero creo que en general se está construyendo, tanto con Artículo 19 como con muchas organizaciones y con muchos periodistas, esta narrativa, este discurso de el periodismo importa, el periodismo independiente importa más, ¿no? Porque justo busca romper con esas correas de transmisión y con esos lazos que el poder quiere mantener para controlar los discursos. Y por supuesto el documental suma una piedra grande, pues, a esta narrativa que se está construyendo, ¿no? Y que esperamos que en los próximos años sí veamos un mayor interés de la sociedad en arropar a los periodistas independientes, a las periodistas independientes, a la gente que sin mantener una relación de dependencia con el poder hace su trabajo todos los días a pesar de lo que ello puede costarle o puede implicarle en términos de su seguridad. Flor, es un poco diferente lo que tú viviste, incluso en el documental comentas algunas situaciones pues de conflicto familiar a partir de tu trabajo. A lo mejor tú sí, no sé cómo tú viviste el proceso de, como si fue para ti, además de catártico, a lo mejor sanador, charlar todo esto y a lo mejor, no sé, pienso, por ejemplo,
en el documental de Hasta los dientes, que los papás de uno de los chicos nos comentaba, bueno, yo los escuché, ¿no? Que para ellos era hasta sanador ver todas las veces la situación. Digo, evidentemente es una situación, bueno, donde se perdieron estas vidas lamentablemente, pero no sé si al final es un hecho muy traumático lo que ustedes pasaron. Sí, pues, muchas gracias por la invitación. Sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el proceso del documental para mí fue muy porque pude entender todo lo que había pasado al momento de hablar sobre lo que había ocurrido, porque había cosas que incluso no las había dicho, ¿no? Y sentía el miedo extremadamente fuerte dentro de mí. Entonces, el contar mi historia y todas estas vivencias y el poderlo compartir no solo con mi familia, sino con muchas otras más personas, para mí fue un proceso de sanación que me permitió también dimensionar la situación que estaba viviendo, porque, bueno, durante el rodaje del documental tomo la decisión de dejar de hacer periodismo, ¿no? O sea, durante el documental. Sí, recuerdo que le hablé a Jaime y le dije, Jaime, es que mi historia ya no te va a servir. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, es que ya no voy a hacer periodismo. Y entonces Jaime me dijo, no, tú tranquila, al contrario, nos va a ayudar mucho justamente para evidenciar este hecho, ¿no? De que tú después de tantos años de estar haciendo periodismo, pues lo tienes que dejar porque pues la presión que sientes es como demasiado fuerte y la presión familiar y la presión de todos lados, ¿no? Entonces Jaime me dice, no, tú tranquila, vas a ver que todo va a estar bien. Y bueno, eso me ayudó también bastante como a entender también esta decisión que yo estaba por tomar y que sí iba a cambiar mi vida seguramente, pero que tampoco la iba a destruir, ¿no? O sea, porque en ese momento yo también veía como todo catastrófico, ¿no? Así de, y estaba muy enojada, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que dejar de hacer lo que yo más quiero por esto, ¿no? Estaba como en esta situación demasiado catastrófica. Y bueno, el documental, el procesar todo lo que estaba viviendo, lo que había vivido y lo que venía, o sea, que, pues bueno, no desconocía completamente lo que iba a pasar, me ayudó bastante ya después, ¿no? A sanarme, a sentirme otra vez fuerte, a entender mis circunstancias en ese momento, en ese cambio. Y después de verlo, cuando fue la presentación en el Museo de la Tolerancia, pues estaban mis hijos, estaba mi mamá y vernos ahí en este extraordinario trabajo, porque debo decirlo, siempre que puedo lo digo, Isla hizo un extraordinario trabajo con nuestras vidas, ¿no? Nuestras historias. Y bueno, y con el apoyo de Artículo 19, que fue maravilloso también, el que ellos nos permitieran formar parte de este documental y que no solo retrata una realidad en el centro del país, que es muy distinta a la que vivimos al interior de la República. Los periodistas del interior de la República tenemos muchas otras problemáticas que los que están en el centro, ¿no? O sea, no solo en materia informativa, sino en materia de derechos, también de exigencia pues bueno, de bienestar, ¿no? De condiciones mínimas de trabajo que atiendan nuestras satisfacciones en cuestión económica, en cuestión de seguridad social, en cuestión de pago. Entonces, bueno, yo creo que este documental nos permite ver de manera amplia las realidades de distintos estados del país, que al final es una realidad que se replica. Cuando terminó la presentación en vivo que se hizo en noviembre, algunas mujeres se acercaron a mí y me dijeron, yo me identifiqué con tu caso porque yo también dejé de hacer periodismo porque sentía miedo, porque mi familia me presionaba, porque estaba amenazada,
y estas mujeres eran de Guerrero, estas mujeres eran de Chiapas, de otros estados, ¿no? Entonces yo creo que el mirarnos de esa forma también nos ayuda a ver la situación en la que se encuentran las y los periodistas al interior del país y bueno, en lo personal a mí me ayudó muchísimo a sanar la circunstancia que estaba viviendo, el miedo que sentía y la forma en que lo afronté y que bueno, en esto Isla y Artículo 19 me ayudaron muchísimo a través del documental. Qué padre, bueno, tu testimonio, como tu compartir, muy valiente también de tu parte, creo, la decisión, pero sobre todo el compartir y el proceso en el que estás trabajando o en el que sigues, porque yo creo que esto no es una situación fácil que se puede como brincar tan fácil, ¿no? Tan rápido. Jesús, ¿te consideras, es que, bueno, lo que comentabas en el documental, que la gente que de verdad les invito a que lo vean, Artículo 19, ahorita les volvemos a poner la página aquí en los comentarios de la liga para que lo puedan ustedes ir a buscar. ¿Te consideras un adicto a la adrenalina, estar como detrás de la noticia, como en esta parte que es el periodismo como tal, sobre todo con el tipo de cobertura que tú tienes? Y ahorita antes de empezar la transmisión nos contabas de algunas aventuras que todavía andabas arriesgándote cuando lo del huracán hace unas semanas. Entonces, creo que o sea, que eres como un hombre que estás como en constante movimiento y que te mueves mucho, y en el caso pues del periodismo pues en búsqueda de la noticia. ¿Te transformó algo después de verte en la pantalla, de que alguien te retratara? La verdad sí, el trabajo que hizo Jaime, maestro, señor, la verdad sí cambia mucho, te cambia mucho la perspectiva de cómo haces tu trabajo como periodista. Si bien es cierto que en Tamaulipas el periodismo pues, es muy silenciado, el periodismo está trabajando a marchas muy forzadas. Ustedes en Nuevo León también lo vivieron en la época del 2010, 2011, donde sucedieron un sinfín de agresiones a la prensa. Bueno, pues sí cambia el cómo te ves trabajando después de este documental. Yo soy uno de los periodistas que me gusta llegar a la escena de donde se están suscitando los hechos y hacemos esa parte donde empezamos a documentar la historia. Hace días platicábamos sobre la muerte de Francisco Villa, de Doroteo Arango, Francisco Villa, cómo el periodismo formó parte de la nueva historia del México, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo día a día el borrador de la historia y pues creo que es muy, muy importante que el periodismo no muera, ¿no? Que el periodista profesional forme parte de la vida diaria, el que creemos conciencia y parte del periodismo genera que haya economía más fluida, que sea más objetivo y crear el día a día de la sociedad, generar que exista la competencia y pues bueno, es parte del trabajo que realiza el periodista, ¿no? Claro. El saber el tener que dejar a un lado lo que en realidad piensas por ser objetivo, ¿no? El crear la conciencia y el generarle al ciudadano, al ciudadano de a pie, que la memoria no es de los últimos 15 días, ni del último mes.
generar el cambio y el generar, ahora sí que decir y ser específico en lo que está haciendo mal el funcionario, en lo poco que hace bien, ¿no? Y pues bueno, parte derivado de todas esas situaciones, pues vivimos este tipo de agresiones. Mientras que grabamos el documental, le tocó a Jaime ver cómo te frustra una agresión en tu trabajo porque haces o tratas de hacer lo mejor posible tu trabajo. Entonces sí, le tocó ver la violencia que se vive acá en el norte, que es algo que, bueno, ya se está generalizando y pues... Fuerte. Sí. Pues sí, es algo fuerte, ¿no? Y, o sea, ahora o sea, como hablando específicamente de la situación de su trabajo en el día a día, en lo cotidiano, ¿han visto algún cambio, digamos, como que pareciera que en el colectivo, en el pensamiento colectivo de los mexicanos, no sé si sea así lo que ustedes viven o lo que ustedes sienten, pero al menos con la gente que convivo y así, digamos, como pareciera que, como si la época de la violencia hubiera quedado atrás y esta fuera, evidentemente estamos sufriendo situaciones de violencia y muy graves, ¿no? La situación no ha cambiado en nada, pero como mediáticamente ya no es agenda, entonces pareciera que no está en la cabeza de todos los mexicanos, ¿no? Ustedes que vivieron estas situaciones que nos narran durante todo el documental Mensaje Interrumpido, que ahí estaba ya la liga, al ratito nos la vuelven a poner para que lo vean al ratito, ¿notan una diferencia, hay un cambio, hay un pequeño avance o seguimos de mal en peor? No sé si quieran, los cuatro, cómo lo viven desde sus propias ciudades, desde sus propios entornos y obviamente desde el propio oficio del periodismo. Bueno, contesto yo. Muy En lo personal, yo no estoy en la actualidad ejerciendo el periodismo. No había participado en nada prácticamente a partir de que, bueno, se me hizo la invitación para participar en los conversatorios. Es que, bueno, pues yo hablo porque estoy totalmente aislada, estoy bajo el esquema de protección, como ya lo saben, pero sí mi percepción es que realmente y lamentablemente no ha cambiado mucho en cuanto a los agravios que se sufren hacia los periodistas. Y esto, bueno, pues pareciera un cáncer que no solamente está en nuestro país, sino que de una manera global se ha extendido. Lamentablemente no ha cambiado mucho el discurso, aunque a veces algunas autoridades pues lo hacen de una manera muy diferente, pero enfocado a lo mismo, algunas ignorándonos como lo hacían. A los que estábamos en el interior de la República Mexicana, bueno, pues allá encapsulados, aislados, no pasaba nada, los gobernadores se ocupaban de callar todo, de arreglar a los concesionarios, darles ese presupuesto a través de los convenios, entre comillas, legales y lo que les daban por abajo del agua, ¿no? Como decimos aquí en nuestro país. Pero sí, en la actualidad, bueno, pues yo pensaba que realmente iba a haber algún cambio con el nuevo gobierno, pero lamentablemente pues los discursos de casi muy cotidianamente pues van enfocados a todavía estigmatizar o señalar y poner sobrenombres y llamar de todo tipo de maneras a los medios de comunicación como a los propios comunicadores. No ha cambiado, lamentablemente, continúa siendo realmente una vergüenza que no haya un respeto auténtico para lo que es la libertad de expresión, porque cuando se viola la libertad de expresión y también el derecho que tenemos nosotros como trabajadores, como ciudadanos, como periodistas de poder ejercer, pues también se está cometiendo ese agravio en contra de los ciudadanos. Y esto realmente, pues no ha cambiado. Yo lamentablemente apenas y recién me enteraba de la muerte de un compañero periodista, el tercero de este año. Entonces eso no nos deja muy buen sabor de boca, definitivamente no. Y el hecho de estar señalando, insistiendo y poder hacerlo también en esta ocasión a través de este documental con el apoyo de los chicos de Grupo Isla, con este invaluable, de verdad, invaluable apoyo que da Artículo 19, pues es bien importante porque no es de valentía, es de coraje, porque del miedo que se nos provocó
como ciudadanos y como periodistas es de lo que se vale el gobierno a través de toda la historia y pues en todos los tiempos. Es provocar miedo para quitarnos de ejercer de nuestra labor, independientemente de cualquier otra actividad que realizáramos, pero del miedo, bueno, afortunadamente pude pasar al coraje, que te dio valentía. El coraje el que me mantiene firme para seguir hablando y señalando lo que continúa siendo un descaro y una aberración, lo que se comete en contra de muchos periodistas y ciudadanos. Muchas gracias que compartes, Mayra. Flor, Ernesto, Jesús, ¿quién nos puede compartir su visión? Pues mira, muy lamentable. Por ejemplo, yo en lo particular decidí quedarme acá en mi región. Yo soy de los periodistas que creo que las guerras se ganan en el terreno de batalla. Me seguí arriesgando, ¿no? Yo soy, como decíamos, ¿no? Sí, soy muy adicto a la adrenalina, pero también tengo miedo a ser parte de la estadística. Tenemos compañeros desaparecidos aquí también en Tamaulipas, como los hay en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua. En todas partes de la República hay compañeros desaparecidos y muertos. Era desplazarme, era perder todo lo que ya tenía avanzado, y la verdad, sigo teniendo el miedo a un día tener que dejar a mi familia en la orfandad, a mis hijas, a mi esposa viuda. Y sí, es bien difícil realizar el trabajo, ¿no? Yo estoy en un periódico y el cierre es córrele y es arriesgarte a tener que dejar una zona segura por tener que llevar la noticia de lo que está pasando. Una vez desplazado, lo más preocupante es que los mecanismos ni siquiera no tienen ni la más remota idea de las necesidades que está sufriendo el periodista desplazado. Se da ya ni siquiera lo licitan, ¿no? Entonces, la empresa que se encarga de brindar los servicios con pésima alimentación, papas chupadas, huevos ya pasados, una comisión ejecutiva de atención a víctimas que si se puede decir que es una atención a una víctima, bueno, si pudiésemos decir que es una atención, pues bueno, sería mucho. Entonces, la verdad, la Fiscalía General de la República, digo, ni siquiera la más mínima idea de lo que se están trabajando, pero sí es algo que con lo que es el lastre con el que carga el periodismo, ¿no? Y pues hemos tratado siempre de estarnos profesionalizando, tratando de tener protocolos de seguridad. Yo en lo particular estoy muy agradecido también con el artículo 19 por todo el apoyo que nos ha brindado. Nosotros seguimos desde acá, como te decía, pero sí es algo muy, muy difícil, demasiado difícil el después, el antes y el después de. ¿Por qué? Porque no contamos ni con las mínimas medidas. Nos dan un botón de asistencia que la verdad hasta vergüenza me da cargarlo, ¿no? Un aparatito de, yo creo, 10 centímetros, se llama botón de asistencia. Ni modo que le vaya a decir al delincuente, espérame, déjame le abro la... No, o sea, es algo muy irrisorio, ¿no? Es algo que es una burla, ¿no? Pero bueno, es parte de. Flor o Ernesto, ¿ven algún cambio o la situación sigue igual o peor? ¿Le entras, Ernesto, o le entro? Vas, Flor. Mira, yo creo que efectivamente la agenda, como bien la mencionas, ahorita está centrada en otra situación, ¿no? Que es la pandemia. Junto con la pandemia, yo creo que ha venido de la mano una infodemia. Hay una cantidad impresionante de información respecto a todo lo que ocurre con COVID-19, pero desde fake news hasta lo último, que ya es muy complicado, ¿no? Yo creo que eso es tan importante, la existencia de medios independientes como Lado B,
porque ellos nos ayudan mucho a tener luces, ¿no? En cuanto a esta situación. Y bueno, sin embargo, en esta circunstancia en la que nos encontramos, que evidentemente la agenda cambió, ha llevado también a que problemáticas que siempre han existido en nuestro país, como esta violencia desde muchos frentes, como la narcoviolencia, la violencia caciquil en ciertas regiones, la violencia política, se haya, no sé si es que en realidad se haya incrementado o si están tan, digamos, tan poco vigilados, son tan poco visibles que pueden hacer lo que quieran en el momento en el que quieran, ¿no? Porque la atención está enfocada en otro lado. Entonces yo es lo que veo que lamentablemente la situación que está privando en el país, o sea, con toda esta sobrecarga informativa en un solo tema, monotemática, pues ha generado también que las agresiones contra los periodistas, que las ejecuciones masivas, que la violencia en las calles se siga presentando y que no se le ponga la misma atención que antes. Yo creo que ese es un grave problema que estamos enfrentando en este momento al mirar solamente una parte de la realidad que nos está embargando. Entonces creo también que esa situación que la pandemia ha llevado también a que como periodistas nos encontremos en un mayor riesgo, que los periodistas que están ejerciendo la profesión se encuentren en un mayor riesgo frente no solo al hecho de poderse infectar en cualquier momento, ¿no? O sea, como todos los demás, pero además los periodistas que, como Jesús, andan en la calle en medio de una inundación, o como Ernesto, que están haciendo investigaciones, pues puedan contraer la enfermedad, pues es mucho más alto, ¿no? Pero además de este riesgo, pues el no poder pues checar que lo que ocurre más allá de la pandemia, pues también provoca otro riesgo mucho más grande. Claro. Juan, un poco también para que escucharte la voz. ¿Qué viene? Bueno, ¿desde dónde nace esta necesidad de hacer este documental en Artículo 19 y qué viene? ¿Qué otros proyectos traen entre manos, evidentemente, de este corte, ¿no? De un tipo de denuncia, de poner a la luz pública un montón de situaciones de las que a veces no se habla? Pues hola y muchísimas gracias por el espacio. Yo la verdad es que hablo mucho, si no preguntémosle a los demás, que también me han escuchado muchísimas veces. Creo que también me gustaría hablar un poco del contexto, ¿no? Y eso podría responder a la pregunta del por qué un documental. Y escuchando a Mayra, a Jesús, a Flor, a Ernesto y a Jaime, pues me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Y usualmente es soy yo el que me toca hablar antes, ¿no? Que todos los demás, pero creo que ahora es muy afortunado en ese sentido, porque me hace pensar en más cosas todavía, ¿no? En cuál es el sentido justamente, ¿no? Y que, pues un documental y hablar o sea, que se ha mencionado esto de hablar acerca de las historias, de la sanación, de la catarsis, de la verdad, ¿no? Y creo que hablar de un documental es una plataforma distinta en términos de lo que, no solamente del trabajo que hace Artículo 19 como una organización defensora de derechos humanos, en específico la libertad de expresión y el derecho a la información, pero en general, ¿no? Respecto al interés que puede crear, que puede tener o que pueden tener otras personas para conocer una parte de la historia, ¿no? Y no por hablar de subjetividades, ¿no? Pero el compromiso que tienen los periodistas, así como es el mismo compromiso que tienen los documentalistas y que tenemos también los defensores de derechos humanos, que es con la verdad, ¿no? Y creo que la verdad tiene un costo altísimo en México. Hablar acerca de cómo conseguir la verdad, que eso significa que todos los días Jesús y Ernesto en este momento salgan de sus casas. Bueno, supongo que Ernesto está
trabajando desde casa, ¿no? Pero el hecho de hacer la talacha, ¿no? De hacer el trabajo todos los días, cada día, y no porque sea, y sí es una labor titánica, ¿no? Y no quiero como hacerla sonar como algo detestable, al contrario, creo que eso que hablaba Jesús de la pasión, del compromiso, de lo que te hace ser periodista, es justo esta cuestión en donde cada día el levantarte y el hacer la chamba da una satisfacción tan grande, ¿no? Y sienta mucho del por qué las y los periodistas hacen su trabajo, ¿no? Y por qué en general muchas otras personas, millones de personas en México hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y creo que va también por ese sentido, donde lo mencionó también Jaime, que queríamos hacer ver justamente en un clima de estigmatización, como lo mencionaron Flor, como lo mencionó Mayra, en donde desde el poder político, desde el poder del Estado, desde el poder económico también, se ha buscado estigmatizar la labor periodística, se ha buscado denostar el compromiso que tiene este trabajo por la verdad, ¿no? Porque al final la verdad es la que más le afecta a las y los poderosos, los que no quieren que nosotros sepamos la sociedad, ¿no? Y justo queríamos hacer ver que en ese sentido, ese trabajo que pudiera parecer tan insignificante, que para muchas personas desafortunadamente lo es, para muchas autoridades desafortunadamente lo es. Jesús pone un ejemplo de ello justamente con el sistema de protección, también lo mencionó Mayra, que son personas que día a día hacen su trabajo, ¿no? Y que tienen familias y que tienen sueños y que buscan ganarse la vida, ¿no? Y que el trabajo que realizan es tan importante, no solamente por ese compromiso, pero también porque por medio de la información, por medio de esa verdad, nosotros y nosotras en general podemos ejercer nuestros derechos, exigir nuestros derechos, sea lo que sea, ¿no? El caso muy específico que el que nos apremia en estos días, ¿no? En la pandemia, nuestro derecho a la salud, ¿no? Y qué hacer cuando nosotros, pues, pudiéramos presentar síntomas o presentemos síntomas o cuando necesitemos de atención médica o saber qué pasa con la atención a las personas enfermas, el manejo de las autoridades estatales y federales respecto a la misma. Todo ese trabajo, todo ese conocimiento, todo eso que queremos saber pasa por las y los periodistas. No vamos a poder saber nada de lo que sucede y creo que también Jesús mencionó como el ejemplo histórico de ir documentando la verdad, la historia en el día a día, si no tenemos periodistas que puedan hacer su trabajo libremente, ¿no? Y creo que hablar de un mensaje interrumpido es hablar de faltas de garantías a la libertad de expresión de las y los periodistas. Hablar de un mensaje interrumpido es hablar del costo y de los efectos que tiene la violencia, no solamente en las y los periodistas, pero también en la sociedad, pero muy en particular en las y los periodistas, ¿no? En el caso específico de Flor y de Mayra, ¿no? En donde también hay un componente de género en la misma violencia. Ellas dos no están ejerciendo en estos momentos, desafortunadamente, pero siempre es muy grato escucharles, ¿no? Siempre todo lo que saben. Y cómo está en esos efectos que genera la violencia muchas otras secuelas, ¿no? Y no solamente en términos de la persona, de la integridad, sino también de la dignidad, pero también que son efectos colectivos que afectan en específico al gremio periodístico. Si matan a un periodista, en México llevamos desde el año 2000 132 periodistas asesinados en relación con su trabajo. De hecho, registramos 609 agresiones contra la prensa el año pasado, fue casi un 12% más que el año anterior, que fueron 544. Cada año es más y más y más. Entonces, o sea, si matan a un periodista, si desaparecen a un periodista, su compañero de redacción, pues va a dejar de hacer lo que hacía a su compañero, porque el mensaje entonces es que a él le pasó eso, que fue víctima de esa violencia, por hacer bien su trabajo o por intentar hacer su trabajo, sin ponerle calificativos al mismo, ¿no? Por hacer su trabajo solamente. Y creo que cuando hay un desinterés respecto al tema de periodistas, por las mismas razones que lo mencionó en un principio Jaime, ¿no? Y que lo mencionó también Ernesto,
en que hay una idea colectiva respecto a lo que es la prensa, ¿no? La función de la prensa y las agendas, ¿no? Los intereses que van de por medio, ¿no? Pero es una imagen que han construido muy efectivamente, sobre todo desde el poder. Sabemos que al final la prensa tiene que ser crítica o no es, ¿no? O sea, el periodismo o es crítico o no es periodismo. Y que por lo tanto no puede ser cercano a los intereses de los poderosos. Pero a pesar de que existen estas ideas, es muy difícil que las personas puedan entender que no importa si es el periódico gratuito que reciben en el semáforo o los tweets que puedan leer o las publicaciones en Facebook que puedan tener o una transmisión en vivo o toda la información que pasa, ¿no? Hay un detrás, ¿no? Siempre hay alguien detrás, no en el sentido de ese interés, sino hay detrás porque es un trabajo y que lo ejercen personas que tienen que ser profesionales con el mismo, ¿no? Y por intentar hacerlo, son agredidas, ¿no? Exacto. La impunidad es total y de hecho el índice de impunidad en los crímenes contra periodistas es incluso mayor que la impunidad en los crímenes en general en México, que es del 99.13%. Estamos hablando de que si agredes a un periodista en México, pues no pasa nada. Si matas a un periodista en México, no pasa nada, ¿no? Y desafortunadamente, si bien hay casos en donde se han avanzado y ha habido voluntad por parte del Estado, sobre todo por parte de las autoridades federales en cierto sentido, con la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en algunos casos solamente, pues no hay como una generalidad, ¿no? E incluso ese índice de impunidad que menciono es de los delitos que tienen conocimiento esta Fiscalía Especializada. Entonces tampoco, o sea, en términos de la denuncia, ¿no? Pues, o sea, de todas las agresiones que documenta artículo 19, que incluso las mismas autoridades tienen un número mayor, por la misma diferencia de documentación, pues bueno, hace hablar de que la dimensión de esa violencia, ¿no? Completamente desbordada, ¿no? Y creo que la violencia es una excusa para la violencia y para la violencia y la violencia y la violencia, ¿no? Y esto lo menciono porque pueden ser las autoridades, incluso la misma sociedad, decir que no es importante, ¿no? Que no es relevante, ¿no? Que no es, que hay otras cosas más importantes, que ahorita lo más apremiante es ver qué sucede con la pandemia, que lo es, que es más apremiante saber qué sucede con la economía, que también lo es, saber qué sucede con la integridad y la seguridad de cada una de las personas en este país, que desafortunadamente lo es así, ¿no? Pero es uno de estas, este tema es una de las cosas que permanece, ¿no? No ha cambiado, ¿no? Y no es cosa solamente de un partido, de un color. Ya lo vimos, lo hemos continuado viendo en este sexenio, ¿no? Lo vimos el sexenio pasado y lo vimos anterior a ese. Y por más de 10 años, Artículo 19 lo ha documentado y lo ha venido denunciando. Y ahora es tiempo que la gente pueda entender de una manera distinta, porque sabemos que obviamente no es lo mismo abogados en un juzgado o políticos o espacios que solamente son de las organizaciones de la sociedad civil o que son solamente de periodistas, sino espacios en donde la gente pueda encontrar, que pueda también identificarse, como lo dijo Flor, ¿no? Creo que justo cuando me contó que había sucedido eso, pues fue algo muy positivo, fue algo muy desgarrador en cierto sentido, porque sabes que cualquier historia te atraviesa, porque hay un compromiso, ¿no? Por tratar de que las cosas cambien, ¿no? Porque la vida de las personas mejoren, pero a veces es necesario, ¿no? Es necesario alzar la voz, como valientemente lo han hecho Jesús, Mayra, Flor y Ernesto, y como Jaime lo pudo retratar y en Isla también con las historias. Juan, pero sobre todo ahora falta que la gente lo vea, ¿no? Y queremos que la gente lo vea, queremos que comprenda y que se una a esta conversación. Ahora que es tiempo, ¿no? Porque siempre va a haber más agresiones, siempre la violencia va a aumentar. Y entonces, si no es ahora, pues entonces, ¿cuándo, no? No vamos a saber hasta dónde va a llegar como el límite, y es importante entender que esto, pues al final no es una cuestión solamente de un gremio,
el derecho a la libertad de expresión lo ejercemos todas las personas, no lo ejercen solamente las y los periodistas, ¿no? Y no es que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la o su derecho a la información esté sobre el de otras personas, ¿no? Sino que al final el papel que cumplen las y los periodistas es tan vital que si no dejamos que se les garantice que ejercen plenamente su trabajo, nosotros y nosotros no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder defenderlos. Claro, claro. Justo quería preguntar, quiero preguntarles a Ernesto, Flor, Jesús y Mayra, como para cerrar, ya tenemos muy poquitos minutos, pero sí, de manera breve, los cuatro, me gustaría escucharlos a los cuatro. Para los jóvenes que nos están escuchando ahorita, gente que esté interesada en hacer periodismo, ¿qué les dicen? Jesús levantó la mano. Perdón, yo admiro mucho el trabajo de Neto. Para mí, no sé, Neto es como que la mezcla entre lo serio y lo reventador y todo, ¿no? Es un periodista muy, muy dinámico, y hace un trabajo de investigación. Yo soy de los periodistas que me gusta mucho ver cine, y justo veo a Ernesto y veo la película de Journalist, previo al caso Watergate, hay una película. Entonces, hacer trabajo de investigación es algo muy bueno, porque vamos a crear que haya una democracia limpia, y vamos a generar ese tipo de cambio, ¿no? Entonces, digo, mi trabajo también es documentar el día a día, pero sí el generar conciencias y el generar ese tipo de periodismo, como el que hace Neto, como el que hacía Flor, y pues bueno, Mayra y yo estábamos en el día a día, y también es algo muy bonito, ¿no? Y somos más cercanos a la gente, ¿no? El periodismo ahora es muy social, el periodismo tiene un compromiso más hacia la sociedad, y pues qué bueno que nos tocó también que las historias de nosotros, cómo trabajamos y qué es lo que hacemos, esté llegando a todos por medio de Jaime, por medio de Juan, ¿no? Entonces, es lo más bonito que nos ha tocado estar después de una agresión como la que yo viví, donde estuve privado de la libertad y golpeado y todo, ¿no? El saber que estamos llegando y que vamos a poder crear también una conciencia, no solamente como periodistas, sino con este documental. Ernesto. Híjole, nada, primero mandarle un abrazo muy fuerte a Jesús, por supuesto. ¿Qué le digo a los periodistas, a los jóvenes que quieren hacer periodismo? Que lo hagan, que no se sientan limitados o intimidados por la situación en la que vivimos, ¿no? Por la realidad en la que estamos inmersos los periodistas, pero que se cuiden, que se capaciten mucho, que la escuela de comunicación, la escuela de periodismo o la carrera que decidan cursar y que después los lleve al periodismo, te da unas herramientas, pero no te las da todas. Que después de que terminamos de estudiar y que empezamos a trabajar, tenemos que seguirnos capacitando todos los días. Que hagan redes, que conozcan a muchos periodistas y a muchas periodistas, que hagan muchos contactos, que en fin, que no estén solos, que si van a hacer periodismo en una localidad perdida por ahí en la sierra de Guerrero, que igual busquen la manera de contactarse con otros colegas de su estado, con otros colegas de todo el país, para que sea cada vez más caro a quienes agreden a los periodistas intentarles hacerles daño, ¿no? Que por supuesto miren a organizaciones que defiendan la libertad de expresión, como Artículo 19, que miren a organizaciones de periodistas, en fin, que en la medida en que como gremio nos vayamos conociendo, tocando, un poco virtualmente, pues ahora con el COVID, y que sepamos los unos de los otros en lo que están y lo que están haciendo, y que tengamos prácticas éticas, creo que podemos empezar a cambiar esta realidad de agresiones en la que vive México. Entonces, los chavos y chavas sigan sus sueños, vean lo que están haciendo
gente que está en las calles todos los días, como Jesús, como Mayra, que platicaban y que hablaban y reportean el día a día, vean lo que están haciendo otros periodistas también, en fin, que encuentren su lugar, pero que no dejen esta vocación que quieren tener, pero que también sepan que no es fácil, que no es fácil, ese es el asunto, pues, ¿no? Pero que al final sigan su camino, sigan su pasión. Ya. Muchas gracias. Creo que tanto el periodismo como el cine lo puedo referir un poco así, son carreras de alto rendimiento, ¿no? Donde tienes que resistir muchísimo para seguir lo que te apasiona, para continuar en esto, porque las tribulaciones son demasiadas y el camino es duro, pero si la pasión es, yo creo que aquí estamos, ¿no? Aquí nos mantenemos. Les quiero agradecer muchísimo a todos. Se nos fue el tiempo. ¿Perdón? No, solamente quería decir que sí, que efectivamente el periodismo y por supuesto también el trabajo cinematográfico es como un maratón, ¿no? O sea, no es una carrera de 100 metros, no es que vas a correr y en un instante vas a llegar a ese espacio, sino llevar todo el camino con llegar a la meta, y la meta es hacer un buen trabajo, ya sea en el periodismo o ya sea haciendo cine. Y ya. Muchísimas gracias por estas palabras, Ernesto, porque creo que coincidimos, pero además creo que son muy ciertas. Les quiero agradecer muchísimo por el espacio. Creo que es la entrevista que más rápido se me ha ido y bueno, no nos queda tiempo para extendernos más, pero sí quiero invitar a la gente a que vea el documental mensajeinterrumpido.com, nos lo van a volver a poner ahí. Aquí está en la pantalla y también en los comentarios de Facebook, ahí los esperamos para responder. Muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo, muchas felicidades y toda mi admiración y mi respeto para su trabajo. Por favor, sigan haciendo periodismo porque la gente, el pueblo, necesitamos conocer la verdad, lo que está sucediendo en la verdad. Muchas gracias, Jaime y Juan, por su trabajo de retratar esas historias para nosotros como sociedad conocer a los protagonistas de quienes, gracias a quienes conocemos esa verdad. Les invito al público a que sigan viendo las actividades del festival. Seguimos en línea, síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan las películas ganadoras del festival el día de mañana en Cinépolis Click y en Filmin Latino. Hasta pronto. Muchas gracias.